Buenas tardes, nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo sigue ofreciéndonos su amistad, su vida, sigue dándonos este espíritu que nos permita ser nuevas criaturas, disfrutar de una vida nueva. Celebramos su presencia y que la paz de Dios esté con ustedes. Es muy común buscar en Dios cosas que nos benefician. Siempre hay una dimensión muy sana en esto, porque tenemos derecho y confiamos que Él nos puede dar, nos puede acompañar, nos puede sostener. El riesgo es que nos quedemos solamente en esto. Este va a ser siempre uno de los grandes desafíos del caminar cristiano, ¿no? Yo diría ese saltar de la búsqueda de uno mismo a la búsqueda real de Dios. No buscarlo a Dios por lo que me dé, sino por Él mismo. Esto es lo que nos comparte, o una de las cosas que nos comparte el Evangelio de hoy. Los leprosos quieren ser curados, los leprosos en el camino son purificados, uno se encuentra con Jesús, uno se salva en el sentido más rico y pleno de la palabra. Si todavía nos quedamos solamente en esto de una fe en función de mi propio bienestar, vamos a pedir perdón. Jesús, que sos la expresión más plena del amor del Padre por los hombres, Señor, ten piedad. Jesús, que nos llamás a seguirte, apropiándonos de tu palabra y de tu persona. Cristo, ten piedad. Jesús, que nos enseñás a ser servidores y a dar la vida. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Los invito a poner en el corazón de Dios nuestras intenciones y pedimos por todas aquellas que nos han pedido. Oremos. Padre, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres. Porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de placeres, y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu
Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Es un párrafo que tiene una riqueza, tiene una hondura y tiene una capacidad de mostrar el dinamismo de la obra de Dios, podemos decirlo así. Lucas
vuelve a insistir en esto de que Jesús sube a Jerusalén, mientras se dirigía a Jerusalén. Esta expresión va a aparecer 3 veces, la primera decisión y 2 veces más. Con lo cual, muchos suelen decir que el Evangelio en este bloque largo está como dividido en 3 partes. Y esta última tiene que ver ya directamente con el reino, mostrar dónde está el reino. De hecho, el texto que inmediatamente sigue a lo vamos a leer mañana, tiene que ver con esto. El reino de Dios, porque le preguntaron el reino, no viene ostensiblemente, está aquí, porque el reino está entre ustedes. Y este bloque está introducido por este párrafo. Un párrafo que uno podría quedarse solamente como milagro, y es más que un milagro. Y no porque sean 10 personas, sino porque en sí mismo tiene como un dinamismo. Ya la elección del enfermo o los enfermos. En aquella época se pensaba que el leproso era no solamente un castigado por Dios, sino alguien que perdía a Dios y perdía a su pueblo. De hecho, por una cuestión casi de salud, obviamente, vivían alejados, separados, a lo sumo se juntaban entre ellos, lo que hacía más difícil alguna posible curación. Entonces, sin Dios y sin pueblo. Están al margen, están excluidos. No solamente una exclusión por enfermedad, no solamente una exclusión por pobreza, no solamente una exclusión porque viven marginalmente, sino porque además psicológica, anímica y yo diría existencialmente ellos, porque era el pensamiento de la época, se sentían sin Dios y sin comunidad. Le podríamos agregar que además la misma enfermedad causaba repugnancia en la gente. Es decir, el marco es dramático, es auténticamente dramático. Y el primer movimiento del texto es presentarlos a ellos, que cuando Jesús pasaba le gritan a distancia: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No podemos saber lo que esta expresión significaba para cada uno, pero es común en los evangelios que esta súplica inicialmente tuviera la primera e inmediata propuesta: curanos, curanos. Tenía que ver como directamente con la lepra, tenía que ver directamente con la enfermedad. ¿Qué hace Jesús? Acá es a distancia. Es la indicación típica que exigía la ley para todo leproso curado: ir a presentarse a los sacerdotes. Es decir, la propuesta que les hace implicaba la certeza de la curación. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y el texto dice: en el camino quedaron purificados. Ya el verbo es distinto. Tiene que ver con una dimensión cultural, tiene que ver con una dimensión de la fe. Purificados significa que son capaces de Dios y por lo tanto capaces de su pueblo. De la primera expectativa, que indudablemente cuando ellos se saben curados, lo primero que van a disfrutar es esto, pero también es como que el texto nos lleva a descubrir que el hombre, la persona, cada uno es invitada a algo más. No es la simple curación física. Van a volver a sentirse, saberse parte de ese pueblo, el pueblo de Dios, y por lo tanto, capaces de Dios. Si el texto terminara acá, uno diría: alcanza. Como una imagen de simple milagro, sí. Pero el texto quiere más. El texto quiere más. Porque Jesús quiere más. Y entonces ahí aparece, yo diría, la gran novedad: uno solo, de 10, uno. Dice: uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, desandar el camino.
va al encuentro de Jesús. No le pidamos más, ¿eh? De hecho, las expresiones, alaba a Dios en voz alta, se arroja a los pies, signo de reverencia, y le da gracias. Y sutilmente Lucas dice, era un samaritano. Era un extranjero. Era un cismático para los judíos. Es decir, este que forma parte del grupo de 10 que piden compasión, este que en el camino que hace con los otros experimenta esa curación, purificación, vive eso de tal manera que ya no se queda en sí mismo, va a la fuente. Y esto es lo que Lucas pretende, que el encuentro, aquel que primero fue a distancia, ahora es un encuentro directo, un cara a cara, bien experiencial, bien vivencial, bien de contacto. Y el resultado final lo expresa Jesús. Tu fe te ha salvado. Otra vez un cambio de verbo. Siempre la idea de salvación es más plena. Siempre la idea de salvación es más abarcativa. Podríamos decir, es como que toca a Dios. No solamente se sabe reconciliado con Dios porque se quita un pecado, que se pensaba que había un origen en esto. No solamente puede saberse parte de Israel y reintegrarse, sino que adentro pasa algo en donde él percibe por la palabra transformadora de Jesús que ese deseo de curación, esa purificación es algo más. Pero tuvo que encontrarse con Jesús. Lucas le agrega a esta realidad del samaritano el asombro de Jesús de que uno solo de 10 volviera y que encima es un extranjero. Sin duda hay toda la idea de la universalidad, Jesús que viene para todos, el evangelio que se anuncia a todos. Pero la clave es esto. Este leyó lo que le estaba pasando desde otra mirada. Fue a la fuente. Yo en el acto penitencial un poco invitaba a esto. Muchas veces buscamos las cosas de Dios. Mucha gente, yo estoy convencido, es muy religiosa. En mucha hay una experiencia muy linda, muy rica, pero mucha gente religiosa por la necesidad. Necesito de Dios. Esto en sí mismo no es malo, pero conlleva un riesgo. Cuando no lo necesito, Dios desaparece. Y la fe no es solamente necesitar de Dios, es seguirlo, es escucharlo, es convertirme, es apropiarme, es asimilarlo, es vivirlo. La fe cristiana no es solamente tenerlo a Dios, sino el Dios que por estar me hace de tal manera nuevo que yo voy construyendo el reino. No perdamos de vista el contexto. Este leproso, curado, purificado, ahora es invitado a levantarse e irse. Siempre este levántate y vete tiene que ver también con el compromiso de ser testimonio de lo que experimentó. ¿Qué experimentó? ¿Que Jesús lo escuchó? ¿Que Jesús lo purificó? Sí, eso también. Sino que se encontró. Y esto va a ser siempre el dinamismo de la fe. Podemos comenzar, podemos avanzar en este juego constante de le rezo, le pido, lo necesito, esté más o menos. Pero en algún momento hay que hacer esta experiencia. Que en la vida se tendría que ir repitiendo, pero en algún momento esto tiene que ser muy intenso. Este samaritano leproso no solamente es curado, purificado, sino que tiene una experiencia de Jesús que lo hace capaz de levantarse y de volver.
Este dinamismo que hay que asumir. No es un voluntarismo religioso. Es ponerme delante de Jesús con mi propia lepra y dejar no solamente que me cure, que me purifique, sino más, que me salve. Y sin irme de contexto, este verbo salvar en los comienzos de la Iglesia incluía la idea de la divinización. Somos hombres nuevos. Somos criaturas nuevas. Somos animados por el Espíritu. El encuentro con Dios, la experiencia con Dios, se vive en la totalidad de la vida. Jesús es el modelo. El que vino para servir, el que vino para testimoniar alegremente el Evangelio, el que vino para hablar del Padre, el que vino para dar la vida. Que este texto nos invite a esa bellísima apertura del corazón para que nos encontremos con el Jesús que nos hace nuevos. Los invito a rezar juntos y a ofrecer nuestra propia lepra, aquello que realmente nos va aislando de Dios y de los hermanos, pero también el deseo y la búsqueda de Jesús, la escucha de su palabra, la conversión, el seguimiento, el testimonio, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, santifica los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours y haz que gracias a este sacrificio ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín de Tours, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos cantando. Santo, Santo, Dios y Señor
en sus voces suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Fernando, nuestro obispo auxiliar Jan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Desde el encuentro y la experiencia de Jesús, podemos con toda alegría dirigirnos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesús, el que nos sigue dirigiendo en la palabra, que es capaz de recrearnos, de hacernos nuevos. Felices por escucharlo, felices por participar ahora en esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad para que, así como el obispo San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alegres, porque somos purificados, somos salvados, somos recreados, levantados y enviados a comunicar la alegría de la presencia actuante de Dios, que todo lo hace nuevo. Así nos vamos todos en paz.